Una mirada crítica y constructiva sobre la realidad. Mañana sí. Mañana sí. En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad de la Nación informó que se cumplió un mes sin homicidios en Rosario y lo atribuyó al éxito del Plan Bandera. Estamos en contacto con la senadora nacional de la UCR por la provincia de Santa Fe, Carolina Lozada. Carolina, el gusto en saludarte. Jorge Moure acá. Hola Jorge, un placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, la verdad que la noticia que acabas de dar me parece de las más importantes de los últimos tiempos. Es un gran logro de Patricia Bullrich con el Plan Bandera y también de las fuerzas provinciales que están trabajando en forma coordinada, ¿no? Los diferentes lugares se dividieron entre las fuerzas provinciales y las fuerzas nacionales, las fuerzas federales, y realmente está dando resultado. Siempre dijimos que el hecho de que la policía esté armando operativos diferentes y todo, me parece que es una forma de estar presente y hacer sentir mejor a los vecinos más seguros y además hacer sentirle a los narcos y a los delincuentes en general que no pueden hacer cualquier cosa. Y otro tema importante es el tema de las cárceles, ¿no? Claro. El servicio penitenciario. Sí, sí, sí. Si vos tenés las calles llenas de policías, pero el servicio penitenciario sigue actuando como un home office para los delincuentes, bueno, es difícil que se pueda hacer demasiado. Así que las dos cosas corren por el mismo, digamos, son dos carriles de lo mismo que confluyen porque uno sin el otro no sería suficiente. Seguro. ¿Sabes una de las cosas que estaba reflexionando en virtud de tu mirada, ¿no? Fueron las declaraciones que hizo en su momento el anterior ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, hablando que la guerra con los narcos estaba vencida, que era algo que no se podía, era inviable, que la había perdido. Exactamente, y eso marcaba de alguna forma la debilidad, ¿no?, de un Estado ausente, pero también la indefensión por parte de los habitantes, ¿no?, de Rosario, los rosarinos, el miedo del vecino. A partir de digo más, un posicionamiento. Claro. Porque de alguna manera, si vos estás diciendo eso, sin hacer nada, porque la realidad es que el gobierno anterior, a nivel nacional y a nivel provincial, no hicieron nada por los santafesinos y específicamente por los rosarinos. Sí. Si vos estás diciendo ya que te ganaron los narcos, es porque estás anunciando que no vas a seguir sin hacer nada y que la gente le estás diciendo, bueno, están a su suerte, cuando en realidad el Estado tiene el monopolio de la fuerza y es quien tiene que trabajar en solucionar ese problema. Fíjate cómo en poco tiempo las cosas, yo no voy a decir que están solucionadas porque la realidad es que no están solucionadas y tienen que seguir avanzando, por supuesto, y es una lucha que no se termina, y menos de un día para el otro, ¿no? Porque siempre van a estar ahí, siempre van a estar queriendo volver a avanzar y el gobierno lo que tiene que hacer es contener la situación y estar presente. Pero la verdad es que Aníbal Fernández no estaba ni presente, el ex gobernador de la provincia tampoco estaba presente, directamente no había móviles policiales, no había nafta para los móviles, los vecinos llamaban y la policía le decía que que tenía las cubiertas de los móviles rotas y que no se las arreglaban, no había repuestos, no tenían chalecos antibalas, no habían disparado un tiro en años porque no tenían entrenamiento. Cuando vos ves un estado de abandono así, obviamente que es tierra fértil para los narcos o para cualquier tipo de delincuencia. Esta semana, Carolina, estamos hablando con la senadora Carolina Lozada, te reuniste con justamente el ingeniero Marcelo Jorge Campoy, administrador general de Vialidad Nacional, siguiendo con la agenda de la provincia de Santa Fe, hablando de la situación de justamente de la seguridad vial, ¿no?, como un tema crítico. Es que yo presenté hace bastante ya, y lo volví a presentar, un proyecto de ley de emergencia vial para la provincia de Santa Fe. Mira, Jorge, la provincia de Santa Fe es como una especie de rotonda de todo el país en donde pasan los productos de la mayoría de los países e incluso de países limítrofes hacia nuestros puertos. Entonces, vos no podés tener esas mismas rutas o esas rutas en condiciones paupérrimas, con pozos tremendos, con pozos
que se llenan de agua y no se ven cuando llueve. Vos cuando realmente llueve, en la ruta 11, por ejemplo, Claro. llueve y te juro, yo te aseguro porque la he transitado muchísimo, vos directamente es encomendarte a Dios. Ir a una velocidad muy, muy baja, pero extremadamente baja, y encomendarte, porque realmente no sabes a la velocidad que viene el de enfrente, no sabes si el de enfrente agarra un pozo, o sea, realmente la gente, el año pasado hubo casi 380 muertes en accidentes viales, en rutas nacionales en la provincia, y es una situación que no solamente nos complica, nos aflige, sino que nos cambia la vida, porque la gente, a ver, en el norte de la provincia, de una localidad a la otra, no le queda otra que tomar la ruta, y por la misma ruta pasan los camiones con toda la producción. Entonces, es un peligro constante el hecho de que la ruta esté en las condiciones que está. ¿Y ahí es un pedido para Milei o es un pedido para Puyaro? No, para el gobierno nacional. Puyaro, claro. Las rutas provinciales también hay que arreglarlas, por supuesto. Se está trabajando, pero se tiene que trabajar mucho más. Pero bueno, también hay una limitación con los presupuestos, pero se está haciendo. Y por otro lado están las rutas nacionales. El director de Vialidad Nacional me atendió muy bien, me dijo que las rutas que yo le planteé principalmente la ruta 33, la ruta 11 y la 178, la 34 también, pero bueno, le hablé específicamente de la emergencia con esas rutas, aunque hay muchas más. Me dijo que estaban en prioridad absoluta para el gobierno, o sea que apenas empiecen a, estar los fondos y hay algunos trámites burocráticos, y van a ser las primeras rutas en empezar a arreglarse. Claro. Con esa promesa me fui, y por otro lado también le presenté, le comenté y le mandé el proyecto de bitrenes que presenté hace algunos meses. Vos que sos especialista en el tema seguramente sabés lo que son los bitrenes. Para que la gente sepa, son esos camiones que vienen con doble acoplado, por decirlo de alguna manera, pero que tienen mucha tecnología encima. De hecho, es un mito decir que los bitrenes rompen más la calle, porque hoy yo me subí a uno impresionante, te juro, Jorge, que te querés quedar a vivir ahí arriba, porque tienen unos asientos que apenas Súper te subís se cómodo, acomodan a tu cuerpo, todo computarizado, balanzas en cada uno de los diferentes acoplados o vagones, como los querramos llamar. Sí. Y es mucho más económico, mejor para el medio ambiente, y son menos, o sea, y está tan balanceado el peso entre los diferentes acoplados que es mucho mejor incluso para las calles, o por lo menos no lastiman más que un camión común, ¿no? Claro. Entonces, impacto, yo lo que dice en el proyecto de ley es que los bitrenes puedan transitar por todas las rutas nacionales. ¿Por qué? Porque a veces llegan hasta un lugar y ahí esa ruta no se puede con bitrenes, entonces tienen que traspasar todo a otro camión y todo así, lo cual se genera encarecimiento en el flete, que encarece también los productos después que vamos a ver en el supermercado. Seguro. También, ¿no? Carolina, te quiero llevar un poquito más a la agenda parlamentaria. Obviamente hay mucha expectativa en el Senado por el tema del financiamiento de las universidades. Hoy va a haber una reunión de labor para ver si finalmente va a haber sesión o no con el tema de boleta única. Está el tema del hijo también, pero bueno, vayamos por parte, ¿no? Y el DNU, obviamente, que viene de diputados, sobre el tema de los fondos a la CIDE. ¿Cómo está trabajando el radicalismo con respecto a estos temas? Mira, nosotros estamos reuniéndonos y buscando tener posiciones comunes en cada uno de los temas. Por supuesto que no en todos los temas se puede. Claro. El hecho de lo del hijo, voy por partes, ¿no? Sí, vamos por partes. El hijo no hay una posición común. Hasta ahora hay 2 senadores que nos hemos expresado al respecto. Uno es el senador Pablo Blanco, de Tierra del Fuego, y otra fui yo. Claro. Que obviamente dijimos que no lo íbamos a votar bajo ningún punto de vista ni ningún nada. No sabemos si el gobierno está negociando o no con el kirchnerismo respecto de eso, porque al menos el kirchnerismo dice que está esperando la negociación con el gobierno. El gobierno dice que no está negociando al mismo tiempo con ellos, pero bueno, la realidad es que no lo sabemos nosotros. Y el resto de los senadores no se ha expresado, pero yo tengo entendido que hay muchos que no lo quieren votar tampoco, y a medida que pasa el tiempo
creo que conspira en contra del hijo el tiempo, porque cuando los senadores van a sus provincias y se enfrentan a la calle, a la gente, se dan cuenta que la gente no quiere que votemos a una persona como el juez Lijo para la Corte Suprema de Justicia, para el máximo tribunal. Entonces empiezan a sentirse cada vez más incómodos, ¿no? Con una votación que quizás tenían pensada, no digo en mi bloque, digo no. en el caso de todos los bloques está sucediendo eso. Claro, hoy justamente, Carolina, amanecimos con un decreto del presidente firmado por él y el ministro de Justicia de la Nación, a partir de presentaciones que hicieron el Colegio de Abogados de la Ciudad, constitucionalistas como Fargosi, como Sapsay, ¿no? Criticando la postulación y la candidatura del hijo, desestimando y tildando de inadmisible el gobierno todas esas presentaciones que se hicieron. No sé si tuviste ahí el detalle como para tener en cuenta, Sí, pero digo, ¿cómo está, no? Mirá, Hoy por hoy la tan verdad que caliente. yo creo que le dieron un salvoconducto al gobierno. Porque el presidente podría haber dicho, bueno, no nos da bola a nosotros, quizás a los que pensamos que una persona con 32 denuncias por mal desempeño y corrupción en el Consejo de la Magistratura no tiene que estar en el máximo órgano de justicia. Hay que ver si tendría que estar en Comodoro Pi, pero eso sería otro tema. Claro. Y una persona, un juez que tiene el juzgado más ineficiente de todos los juzgados de Comodoro Pi, dicho por el Consejo de la Magistratura, tiene causas de 18 años, de 15 años, de 10 años, que nunca se elevan a, digamos que es un juez de primera instancia, nunca las eleva, las deja ahí dormiditas, anda a saber para qué, y por qué. Me parece que no cuenta con la aprobación con la legitimidad de parte de la gente, ni la credibilidad que necesita un juez para estar en el máximo tribunal. El salvoconducto que tenía era justamente decir que no nos hacía caso a nosotros, pero que le hace caso al colegio de abogados, que le hace caso a constitucionalistas reconocidos, como vos dijiste, Daniel Sapsay y tantos otros. Y bueno, y de esa manera sacar el pliego del hijo, y sin embargo insiste con una especie de tesitura que uno no sabe qué responde, porque no sé por qué digo, si toda la gente que te votó, porque la gente que votó tanto Juntos por el Cambio como la gente que votó a La Libertad Avanza, votó transparencia, votó un cambio, y si pones al hijo, seguramente no solamente es un cambio, sino que es más de lo mismo o peor de lo mismo, porque realmente no hay casta política posible si no hay una casta judicial que la avale y que la ampare. Claro. Digo, hay muchos que quizás quieren al hijo en la corte porque o los tiene agarrados con alguna causa o no sé, o por sabemos que es una persona con la cual puede hablar la política y zafar de cuestiones, ¿no? Porque eso es lo que parece o lo que aparenta en función a las causas que tiene dormidas. Claro, me quiero meter con el tema financiamiento en las universidades, Carolina, porque bueno, también hay con mucha expectativa, porque también hay una sombra de otro posible veto presidencial. Sí, respecto al financiamiento de las universidades, por supuesto que yo creo que las universidades y los profesores universitarios y los adjuntos y los ayudantes tienen que ganar muchísimo más. Hoy un ayudante con media dedicación gana 144.000 pesos. Y sabemos que muchas veces son los adjuntos y los ayudantes los que terminan dando las clases, los que terminan preparando las clases, corrigiendo, etcétera, etcétera. El profesor es alguien que también muchas veces da las clases, pero digo que le da más prestigio y muchas otras veces también es quien da la clase. Sí, sí. Y un profesor universitario tampoco gana lo suficiente como para poder para dar esa clase, bueno, ni hablar de en forma completa, ¿no? Digo, en forma exclusiva, pero aquel que le dedica la mitad de su tiempo tampoco. Entonces, me parece que es una cuestión justa. Sin embargo, creo que lo más importante de todo es el tema de las jubilaciones. Creo que eso es lo más importante, lo más urgente aún que el tema del financiamiento de las universidades, porque estamos hablando de jubilados que no tienen posibilidad de hacer otro trabajo y que no ganan ni siquiera lo suficiente para poder cubrir su canasta básica. ¿Van a insistir con los dos? Sí, ¿van a insistir con los 2 tercios? Mira, yo estoy esperando a ver si el gobierno da una propuesta superadora, y si no, seguramente sí. Estamos esperando a ver. Yo realmente quiero que le vaya bien al gobierno. Yo realmente
formo parte de la oposición que es constructiva, pero hoy le sacaron prestaciones a los jubilados, ¿no? Muchos de los medicamentos que tenían completos están al 50%, algunos directamente salen. Entonces, si sabemos que según la Defensoría del Adulto Mayor, los jubilados gastan el 50% del sueldo en medicamentos y se le están quitando prestaciones de medicamentos, entonces, ¿cuánto gana realmente un jubilado? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Gana esos 200 y pico o gana menos todavía que eso? ¿Cómo hace para vivir un jubilado? Aquel que conoce jubilados que viven con la mínima y que no tienen ayuda de sus hijos y que están desesperados y que van al supermercado y eligen entre un alimento y otro y muchas veces eligen tomar la mitad de la medicación porque no les alcanza. Los estamos condenando a morir. Entonces me parece que tenemos que ser muy conscientes de que más allá de que apuesto al objetivo que tiene el gobierno y a lo que ha logrado el gobierno respecto de bajar la inflación, Sí. respecto de tener superávit fiscal, me parece que hay un punto en donde no podés ajustar, que es los jubilados. No podés ajustar más, porque nosotros, el proyecto del radicalismo en diputados, que es el mismo que nosotros votamos en el Senado, no es un proyecto que hace justicia con los jubilados, es un proyecto que les da un poquito más. Estamos hablando de 17.000 pesos más. No, también, claro. Pero por eso te digo, y no podés tener, si no estamos haciendo lo mismo que Alberto Fernández. Alberto Fernández los tenía bonos, ¿no? Sueldos de hambre con bonos. Y ahora estamos haciendo lo mismo. Porque vos le das un bono a un jubilado que no sabe, que es un monto fijo, primero. Segundo, que no sabe si el mes que viene se lo das o no. ¿Y cómo vive esa persona? ¿Vos cómo sabes si si el mes que viene vas a poder pagar tu alimentación o no? Claro. O tus medicamentos o no, o tu alquiler o lo que sea. ¿Cómo vive un jubilado que no sabe cómo va a vivir? Vos no sabés la cantidad de jubilados que a mí me paran en la calle, que me escriben ¿sabés si van a dar el bono de...? Y no podemos, sí. no podemos tener esa actitud con los jubilados. O sea, yo apoyo totalmente, he apoyado todas las leyes de este gobierno, porque quiero que la Argentina nos vaya bien. Y coincido con el gobierno que la única forma es que no tengamos déficit fiscal. Estoy 100% de acuerdo, pero hay que ajustar en otros lugares y no los jubilados. Carolina, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Muchas gracias a vos, Jorge. Un beso grande. Un beso, hasta luego. Carolina Lozada, senadora nacional de la UCR y vicepresidente justamente de la Cámara Alta, pasaba por Mañana Sí. 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 Mañana sí.